Chicos, buenas noches. Vamos a esperar 3 minutitos más a que se conecten sus compañeros y comenzamos. Bueno, ¿cómo están chicos? Buenas noches. ¿Cómo han pasado? Espero que muy bien. Bueno, les agradezco a todos por conectarse a tiempo, por su puntualidad. El día de hoy vamos a revisar lo que respecta a regímenes aduaneros de importación y tal vez alcancemos a ver al menos unos 2 o 3 de los regímenes de exportación. Vamos a avanzar la clase durante 45 minutos y de ahí les doy apertura para ver si tienen alguna duda o comentario con respecto a la clase o al material que está en el aula virtual. Por favor, me comentan si ya pueden ver mi pantalla.
Y si es que me están escuchando con claridad, por favor. Sí, sí se puede ver y sí se le puede escuchar, ingeniera. Buenas noches. Gracias, Santiago. Bueno, con respecto a los regímenes de importación. Los regímenes básicamente lo que nos ayudan, o cuáles son los objetivos que persigue pues los regímenes, y son pues definir la finalidad de la entrada o salida de mercaderías, verificar que los requisitos en cuanto a las mercaderías establecidos se cumplan para cada régimen aduanero, pues cada uno tiene una operación o una operatividad y procedimientos distintos. Vamos también a tener que tramitar todo tipo de autorizaciones previas necesarias de ser el caso. Observar todas las regulaciones no arancelarias. Esto es para el caso de los productos de importación, pues que tengan licencias previas que tramitarse. Vamos a tener también los procedimientos pues para presentar ante la administración aduanera las garantías, que sean estas generales específicas según correspondan. Verificar si se requieren pagos por valores, tasas o tributos. Igualmente para el tema de importaciones pues aplica el tema de tributos. Para el tema de exportaciones se aplica el tema de las tasas. Cumplir con todas las formalidades del despacho de las mercancías. Debemos cumplir con cada requisito, o sea, este documental, operacional o de movimiento físico como tal. Controlar el plazo de la permanencia en los casos que requieran. Estos son para regímenes de reimportación o reexportación, donde la aduana va a tener pues que regular los plazos de tal manera que se cumplan, y si pues tienen que aplazar este tipo de plazos, igual tiene que estar autorizado por la dirección de la aduana. Y velar por la vigencia de las garantías aduaneras. En los regímenes que vamos a revisar, pues vamos a tocar el tema de las garantías como tal. En cuanto a los regímenes de importación, tenemos la importación a consumo, los de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, la admisión temporal para la reposición de mercancías con franquicia arancelaria, la transformación bajo control aduanero, el depósito aduanero y la reimportación en el mismo estado. ¿Qué es el régimen de importación a consumo? Pues este es el régimen más conocido, el más común y el que normalmente pues los importadores utilizamos. Esto es básicamente la importación de cualquier producto del exterior, y claro que no debe ser proveniente de ningún país de prohibida importación como lo es hoy por hoy Corea del Norte. Este régimen aduanero es por medio del cual las mercancías importadas desde el extranjero o desde una sede pueden circular libremente en el territorio aduanero con el fin de permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y sanciones cuando hubiera lugar a ello, y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. Pues bueno, bajo este régimen nosotros no tenemos mayor proceso que realizar que únicamente la liquidación de aduanas o la liquidación de tributos, bajo la cual nos van a dar el comprobante de pago, y una vez que nosotros hayamos liquidado o pagado estos rubros, pues ya la aduana nos da el visto bueno para poder sacar la mercancía del puerto, del aeropuerto. Vamos a sacar la mercancía y finalmente esta se va a terminar consumiendo pues ya en el territorio nacional. Este consumo, por así llamarlo, significa que yo importé el producto y lo voy a vender en el mismo estado, ya a consumidores finales o distribuidores o lo que implique, o es una materia prima que yo finalmente la voy a utilizar para crear otro tipo de productos y los voy a vender aquí en el mercado local. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, yo estoy importando telas y lo que voy a hacer es aquí cortarlas, coserlas y vender finalmente camisetas, pero aquí en el mercado nacional. En cuanto a la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado,
Este es el régimen aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de determinadas mercancías importadas para ser utilizadas con un fin determinado, con suspensión total o parcial del pago de los derechos e impuestos a la importación o recargos, con excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas, para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna según se determine en el reglamento. Un ejemplo práctico y muy común acá en el país son los equipos con fines de que se van a usar con fines petroleros. Es decir, una petrolera, por ejemplo, Halliburton es una de las más conocidas, tiene la potestad, o ellos lo que realizan generalmente es cuando terminan un proyecto, puede ser en Perú, en Colombia, de perforación de pozos, lo que hacen es mover esa maquinaria alrededor de los países que la van necesitando. Entonces, los proyectos generalmente de las petroleras grandes lo que tienen son ya establecidos o ya programados cuánto tiempo va a permanecer una maquinaria dentro de cada país. ¿Esto qué implica para una empresa? Implica que no van a tener que hacer mayor inversión para tener el equipo dentro de cada uno de los países, porque son equipos que generalmente llegan a costar millones de dólares. Entonces, pues no resulta que si no son proyectos fijos o ya estables que se van a quedar ahí, pues no vale la pena hacer este tipo de inversiones. Si lo que pueden hacer es ir programándose durante un año, durante 2 años o lo que vaya a durar los proyectos, se van programando y pues lo que hacen es ir moviendo esta maquinaria. ¿Cómo hacen esto? Una vez que ellos determinan cuándo van a empezar a hacer una perforación acá en el Ecuador, empiezan a hacer los trámites previos, donde obviamente van a notificar a la aduana que van a importar una maquinaria que se encuentra en este momento en Perú y que la van a usar por determinado tiempo, o sea, meses o máximo años. Lo máximo que puede permanecer un equipo para estar acatado dentro de este régimen es 1 año y medio. Y puede ser aplazable 1 año y medio más, pero no puede ir más allá de esto. En total, entonces, los equipos pueden permanecer en un país durante 3 años. Una vez yo ya comuniqué a la aduana que voy a importar este equipo, esta maquinaria, lo que hago básicamente pues es ya realizar el trámite de importación. ¿Cuál va a ser el beneficio que va a tener pues el importador en este caso? Lo que hace es dar una garantía. En la mayoría de los casos, la garantía es pagar el 100% del tributo, que se va a quedar en una cuenta congelado, este valor de los tributos. Si se llega a hacer un acuerdo con la aduana, generalmente cuando ya son la segunda o la tercera vez que se hace este proceso, generalmente ya la aduana no cobra la garantía o ya no nos pide esta garantía y suspendo totalmente el pago de tributos. Pero en el caso de que me pase de los 3 años, pues la aduana va a aplicar la garantía, es decir, el 100% de los tributos, más un porcentaje de multa por cada día que nos estemos sobrepasando de la estadía que nos autorizaron. Ahora, cuando es la primera vez que yo estoy trayendo este equipo, voy a tener que entregar el dinero, se va a quedar congelado en una cuenta, de la cual va a tener la potestad la aduana. Y finalmente, cuando yo termine, ya pase este 1 año y medio, o puede ser incluso antes, el proyecto fue mucho más productivo, o el proyecto se acortó y solamente estuvo aquí en el país 9 meses, lo que la aduana va a hacer es únicamente calcular la depreciación de este equipo. Si este equipo, en los libros contables de mi empresa, indica que este equipo se va a depreciar en 10 años, pues lo que hacen es calcular la depreciación de los meses que estuvo acá en el Ecuador. Sobre eso, calcula los tributos del equipo
eso es lo que efectivamente me va a cobrar y el resto me va a devolver. Y yo en este momento ya envié nuevamente el equipo y esta vez ya el equipo no se está regresando a Perú, se está yendo a Colombia. Y es así como finalmente pues usan las petroleras este régimen. También tenía entendido que, por ejemplo, aquí en Quito estaban bajo este mismo régimen la perforadora que estaba haciendo los túneles para el metro. No estoy muy clara bajo qué figura lo fueron manejando o si finalmente esto pagaron tributos porque sí se pasaron de los 3 años. Pero básicamente también lo importaron bajo este régimen. Pues bueno, para ahondar un poquito más en este régimen, generalmente también se lo utiliza para la realización de exposiciones, congresos, de eventos análogos, desarrollo de eventos deportivos también, culturales. En los culturales aplica también, por ejemplo, todas las obras de arte que nos prestan los museos de otros países para que puedan ser expuestos acá en el país. Todo el tema de entretenimiento público, demostración, promoción técnica y comercial. Otro ejemplo también es cuando importaron la camioneta que participó en el Dakar y que era una camioneta preparada igualmente por Chevrolet. Entonces esa camioneta también estuvo acá en el país, estuvo exhibiéndose por alguno de los concesionarios y finalmente pues esto la reenviaron, me parece que a Perú. Temas para uso industrial, lo que les mencionaba del tema de las petroleras. Actividades de turismo efectuadas con medios de transporte de uso privado, cuando su permanencia en el país sea superior al plazo previsto para circular dentro del país como un vehículo turista. Para la ejecución de obras o prestación de servicios públicos en virtud de contratos celebrados, lo que les mencionaba en el tema del metro. Herramientas o equipos de reparación o mantenimiento a ser realizados por técnicos contratados por instituciones públicas. Lo mismo, pero contratados por instituciones del sector privado. Cuando, por ejemplo, nosotros contratamos un proyecto o la ejecución de algún proyecto importante en nuestras empresas que va a cambiar algún tipo de la infraestructura de la planta de las empresas, muchas veces cuando queremos cambiar ciertas estructuras o adaptar nuevos diseños, no encontramos quien lo haga acá en el país. Nos apoyamos y buscamos técnicos de otros países, pues que obviamente van a venir o van a tratar de traer su equipo como tal para trabajar de la mejor manera acá. Y cuando traen equipos muy grandes, si es una cajita de herramientas, no hay problema, eso puede pasar por frontera sin ningún inconveniente, pero si ya tienen maquinarias un poquito más complicadas que para ejecutar el proyecto acá en el país, no quieren pagar tributos porque finalmente ellos se van a regresar con todo a Colombia, Perú o donde sea que vengan. Entonces generalmente utilizan este régimen también para que cuando ellos se regresen a su país, pues la aduana les devuelva el dinero. Bienes de capital que ingresen a un país con un contrato de arrendamiento mercantil o leasing, siempre que su admisión no se encuentre expresamente restringida por la Dirección General. Existen productos de prohibida importación, pues que esos ni bajo este régimen van a poder importar o van a poder ingresar al país. Naves amparadas en contrato de asociación debidamente autorizados por el Estado para realizar actividades pesqueras. Esto es un poquito más difícil de regular porque nosotros hemos visto en las noticias pues que hay barcos chinos que generalmente están pescando en costas de Galápagos o cerca de Galápagos, y es un poco más complicado de regular y pues lamentablemente en el país no tenemos la logística para poder estar todo el tiempo monitoreando lo que pasa en nuestras aguas nacionales. Las naves o aeronaves destinadas para el transporte público de pasajeros y carga, y los envases y embalajes y otros materiales no reutilizables que no vayan a sufrir ninguna transformación. En cuanto a la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, este es un régimen un poquito más complicado.
Es un régimen que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano con suspensión de pago de los derechos impuestos a la importación y recargos aplicables de mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento bajo forma de productos compensadores. Dentro de este régimen podrán autorizarse instalaciones industriales que al amparo de una garantía general operen habitualmente bajo este régimen, cumpliendo con los requisitos previstos en el reglamento al presente código. Los productos compensadores que se obtengan aplicando este régimen podrán ser objeto de cambio de régimen e importación para consumo, pagando tributos sobre el componente importado de dicho producto compensador. Ahora, un ejemplo muy claro de esto es, bueno, les voy a hablar un poquito de la empresa donde yo trabajaba antes. Nosotros lo que hacíamos era importar telas. Generalmente estas telas nosotros las ocupábamos para hacer camisas y pantalones. Las camisas se exportaban y los pantalones se quedaban acá en el territorio nacional. Entonces, nosotros bajo este régimen importábamos 5 bobinas de tela. Son unas cosas gigantes que venían en un contenedor. Nosotros, para poder utilizar este régimen o para poder traer y que la aduana nos apruebe la suspensión de tributos bajo este régimen, lo que tenemos que tener es una bodega separada donde únicamente tenía que estar o tiene que estar la mercancía que estoy importando bajo este régimen. Yo puedo traer de un mismo país. Voy a poner cosas muy random, muy aleatorias. Traía desde Miami 5 contenedores, cada contenedor con 5 bobinas de tela. Dentro de estos contenedores, yo decía, ok, un contenedor va a ir o la voy a declarar bajo el régimen de perfeccionamiento activo y los otros 4 contenedores finalmente los voy a declarar como importación a consumo. ¿Por qué? Porque estos 5 contenedores, yo sé que voy a producir medias con estos 5 contenedores y se me van a quedar aquí en el país. No los voy a exportar, no voy a hacer nada. Todo lo que yo produzca de estos 5 contenedores con estas telas se va a quedar dentro del país. Ahora, ¿qué pasaba con el sobrante? Digamos que con el sobrante, con esas 5 bobinas, yo me dedicaba a hacer 10,000 camisas. De estas 10,000 camisas, yo 9,000 exportaba y 1,000 se quedaban acá en el territorio nacional. Ahora, ¿cómo yo justificaba esto frente a la aduana? Pues con la aduana tenemos que tener una tablita regulando el inventario, qué es lo que usamos, qué es lo que no usamos. Y finalmente se hace un cálculo de cuánto material importado yo usé para confeccionar mis 9,000 camisas que se fueron al exterior y cuánto material yo usé para confeccionar estas 1,000 camisas que se quedaron finalmente en el Ecuador. ¿Qué hacía la aduana? Antes de poder liberarme, yo en una misma bodega tenía que tener mi materia prima y mi producto terminado como tal, que fue fabricado con esta materia prima declarada en el régimen de perfeccionamiento activo, en una misma bodega. Entonces, bajo control aduanero, yo así tenía que hacer el cálculo de cuánto tela usé para las 9,000 camisas, cuánto tela usé para las 10,000 camisas. Como las 9,000 camisas, yo justifico que estoy exportando y están saliendo del país, pues la aduana lo que hace es liberarme toda la garantía que yo dejé por ese valor o por esa cantidad de materia prima y me devuelve. Y finalmente se cobra lo que nosotros calculamos que se está quedando acá en el país y tenemos que hacer un cambio del régimen
de la tela de esas 10,000 camisas, porque finalmente se van a quedar aquí en el país. Es un poquito confuso, complicado, pero una vez que nosotros ya estamos realizando o estamos ya sobre la operación, pues ya es fácil realizar el control. La primera vez o la primera operación es siempre confusa, es siempre tediosa, es siempre complicada, pero una vez que ya tenemos los procesos establecidos, los cálculos realizados, para la aduana también es mucho más fácil y fluye más rápido pues todo el tema de la liberación de garantías. Es una muy buena opción, de hecho, para los importadores que finalmente van a exportar un producto final, porque pues se ahorran todo el tema de tributos y su precio final en el mercado se vuelve mucho más competitivo o se vuelve competitivo para los mercados extranjeros. Finalmente, si yo voy a dejar el material acá en el país, sí voy a tener que añadirle el gasto o el costo de haber pagado los tributos, pero si estoy exportando, le quito ese costo y finalmente, pues, sí llega a ser más competitivo mi producto. No sé si me hice entender o tienen alguna pregunta con respecto a este régimen. Ok. Este régimen que tenemos es la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que este es un régimen aduanero a través del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano para ser sometidos a un proceso de perfeccionamiento. Pueden someterse a este procedimiento, siempre que cumpla con cualquiera de estos bienes: la transformación, elaboración de nuevas mercancías, inclusive en caso de montaje, incorporación, ensamblaje y adaptación de otras mercancías, la reparación, restauración o acondicionamiento y cumplimiento de programas de maquila autorizados por la actividad competente. Pues bueno, este es exactamente lo. La reposición de mercancías con franquicias arancelarias. El régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria se podrá conceder cuando se reúnan las condiciones siguientes. El solicitante del régimen se encuentre domiciliado dentro del territorio aduanero ecuatoriano. Los productos que ingresen al país no registren cambios de su condición, características o estado en el momento de su exportación definitiva. Que sea posible determinar que los productos que ingresen al país bajo este régimen son idénticos o similares a aquellos que se importaron para el consumo y que fueron incorporados en los productos previamente exportados definitivamente. Que previo a la exportación de los bienes se incorporen productos importados a consumo y se hayan obtenido el certificado de reposición en los términos y condiciones provistas para el efecto. Esto es un régimen que de alguna forma funciona para un tema de garantías. Esto utilizan mucho las concesionarias de vehículos para el tema de la reposición de repuestos. Cuando nosotros queremos tramitar una garantía con un vehículo, pues nosotros vamos a la concesionaria y si nos dicen el motor se le dañó y apenas iba un mes de uso, obviamente aplicamos a una garantía y la concesionaria lo que hace es hablar con su franquicia en el exterior e indicarle que tenemos que aplicar garantías sobre el vehículo vendido. Y pues frente a aduana, lo que yo tengo que justificar es que el motor que me están enviando a mí como franquiciado o como dueño de la franquicia o representado de la marca CAM, yo lo que hago es voy a enviar el motor dañado como tal al proveedor en el exterior. De alguna forma, el exportador y el importador compensan el gasto del envío porque el exportador me va a enviar un flete o va a asumir el flete por el tema de la garantía
Y yo como importador pues voy a tener que asumir el flete de enviar el, el motor como tal. Y pues la aduana lo que tiene que verificar es que las especificaciones de este repuesto sea exactamente igual a lo que yo estoy enviando. Entonces ustedes dirán cuál es el beneficio si yo finalmente voy a tener que incurrir en estos gastos. Esto funciona realmente cuando tenemos que aplicar una garantía muy cara o muy fuerte. Imagínense en reparar un motor o tener que entregar una garantía de motor. Eh, si bien es cierto, existe esta figura donde si yo saco eh, la misma pieza que me está llegando por garantía, yo no voy a tener que pagar impuestos, finalmente voy a tener que incurrir en el gasto del envío del repuesto como tal. Entonces, queda en nosotros o queda potestad ya del importador el poner en una balanza y finalmente decidir si efectivamente le resulta mejor importar bajo régimen a consumo y pagar los impuestos, o finalmente acogerse a este régimen y luego asumir el envío o la exportación del bien dañado, del repuesto dañado. El régimen de transformación bajo control aduanero. Este es un régimen aduanero que permite introducir en el territorio aduanero mercancías para someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado, con suspensión de pago a los derechos de impuestos de la importación y recargos aplicables, para la posterior importación a consumo de los productos resultantes obtenidos de estas operaciones con la aplicación de derechos o impuestos y recargos que les correspondan con un arreglo a la naturaleza arancelaria del producto terminado. Bajo este régimen podrán ingresar todo tipo de mercancías susceptibles de ser transformadas, incluso aquellas que se consideren de prohibida importación. Las mercancías de prohibida importación que ingresen bajo este régimen especial deberán estar destinadas a procesos de transformación cuyo resultante no podrá mantener la característica de la prohibida importación en los casos en que ésta se pretenda importar para el consumo. Ahora, generalmente, cuando los importadores traen bajo este tipo de régimen, pues obviamente sus plantas deben estar cerca a los puertos. ¿Por qué? Porque lo que implica este régimen como tal es la obligación de la aduana de estar todo el tiempo monitoreando la operación de estas plantas. ¿Por qué? Porque en el caso de que sean o estén importando productos de prohibida importación, por ejemplo, este químico que generalmente se usa para hacer estupefacientes, esto es de prohibida importación para el territorio aduanero, pero bajo este régimen sí lo pueden importar. Y me invento, utilizan este químico para hacer, no sé, un aditivo para pinturas o para remover pinturas. Cambia la característica, deja de ser un químico, deja de ser una materia prima y finalmente termina siendo un aditivo, pero por ser un producto tan sensible o tan peligroso de que termine en manos equivocadas, pues la aduana tiene que estar controlando y monitoreando la operación de este importador todo el tiempo. Y finalmente, para que pueda ser vendido en el territorio ecuatoriano como tal, va a tener que pagar pues los tributos de la materia prima, no, los tributos del bien terminado. No es como en el régimen de admisión temporal, que les decía, voy a tener que pagar los... Chicos, disculpen, se me fue el internet. Ya me conecté a otra red. Ok. Le estaba comentando que bajo este régimen
La diferencia con el anterior régimen, el que les mencionaba de las telas, es que yo voy a tener que pagar los tributos por la materia prima que usé para fabricar las camisas que estoy dejando acá en el Ecuador y no voy a pagar por las camisas que estoy exportando. En cambio acá, una vez que yo ya transformé el producto, transformé este químico, esta partida arancelaria, me invento, pagaba el 5% de impuesto en el arancel, este químico. Sin embargo, yo lo transformé en un aditivo y este aditivo o este producto ya terminado como tal, lo vuelvo a clasificar en mi arancel y lo que me dice es que este aditivo ya va a pagar el 10%. Entonces, si yo quiero nacionalizar y dejar en el territorio ecuatoriano este aditivo, voy a tener que pagar el 10% de arancel del producto terminado, ya no de la materia prima. Esa es la principal diferencia que tiene con el de régimen temporal para transformación activa. Depósito aduanero. Este régimen es uno de los cuales acepta que las mercancías importadas sean almacenadas por un periodo determinado bajo el control de aduana en un lugar habilitado y reconocido para esta finalidad, sin impago de derechos e impuestos y recargos aplicables. ¿Qué operaciones están permitidas dentro de este régimen? Pues la autoridad aduanera puede autorizar operaciones necesarias para el desarrollo del régimen aduanero especial de depósito aduanero, de acuerdo a lo previsto con el contrato que para el efecto suscribirá el Servicio Nacional de Aduanas y el representante legal de los depósitos aduaneros. Dentro de los depósitos aduaneros se pueden efectuar operaciones que no conlleven al cambio de estado o clasificación arancelaria de la mercancía almacenada, tales como mejoras de su embalaje o su calidad comercial, acondicionamiento para el transporte, tales como la división o el agrupamiento de bultos, calificación y la categorización de mercancías, cambio de embalaje, reetiquetado u otros. Los depósitos aduaneros, de igual forma, generalmente están muy cerca a los puertos o aeropuertos y lo que permite o muchas veces para lo que los importadores lo usan, cuando un importador tiene demasiado stock en sus bodegas propias y por un tema de negociaciones, me invento, yo para llegar o para tener un descuento o el máximo descuento con una marca, tuve que comprar 5 contenedores, pero mi bodega me permite almacenar solamente 3 contenedores. Esos otros 2 contenedores no sé dónde ponerlos y tampoco tengo el dinero para pagar los impuestos de estos 5 contenedores porque implica una inversión de $100,000, $20,000 por cada contenedor. Y yo en este momento solamente tengo 60,000. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo nacionalizar los 3 contenedores y pagar los $60,000 por esos 3 contenedores y estos 2 contenedores les puedo dejar en un depósito aduanero. Yo sé que ahí van a estar resguardados, que no les va a pasar nada, que nadie los va a mover de ahí y que va a estar de alguna forma controlado y regulado por la aduana. Generalmente, los depósitos aduaneros, su tarifa cuesta por meses. Entonces, si yo uso dentro del primer mes, me va a costar ese espacio, mantener ese contenedor, cierta tarifa. Si yo ya me extiendo a 2 meses, es otra tarifa, 3 meses, otra tarifa. Y pues todo dependerá de la negociación como tal. Yo como importador empiezo a estimar y digo, bueno, yo en 15 días puedo vender un contenedor y ya se libera el espacio, entonces yo en 15 días puedo retirar mi otro contenedor del depósito de aduanas y ya puedo pagar los $20,000, $20,500 que ya tengo que pagar porque tengo que pagar 20,000 de impuestos y ya los $500 del depósito aduanero. Y luego sé que en un mes más voy a vender mi otro contenedor. Entonces digo yo, en un mes más
saco mi otro contenedor y voy a pagar los $21,500 que me va a costar porque ya pasaron ya algún tiempito más en el depósito, me van a cobrar un poquito más, pero esto le da al proveedor o al importador, perdón, un tiempo como para maniobrar y financieramente analizar si le conviene, si es más conveniente o no. Yo de esta experiencia sí la he manejado y es como les digo, nosotros como importadores, cuando tenemos representaciones de marcas o tenemos una exclusividad o un contrato firmado con un proveedor de volumen de compra, tenemos que muchas veces importar más de lo que nos da financieramente y acogernos a este tipo de regímenes donde me va a poder, me va a permitir mover mercadería para yo poder refinanciarme y con eso mismo pues empezar a sacar mis contenedores de acá. Ahora, el hecho de que mi contenedor esté en un depósito aduanero no implica que yo no voy a poder ir a ver cómo está mi mercancía. Tengo que tramitar papeles previos, permisos previos con el representante del depósito y con autorización de la aduana para ir a verificar cómo está mi carga. En mi caso, generalmente yo dejaba temas de cerraduras y candados, entonces yo siempre tenía que ir a los depósitos aduaneros a ver que no esté húmedo el sector donde están almacenando mi carga. Y si yo empezaba a ver que existía humedad en los cartones, pues obviamente teníamos que empezar a moverlos para que se empiece a ventilar. Todo este movimiento, como todos los movimientos que se hagan de la mercancía dentro de depósitos aduaneros, tiene que ser siempre controlado y aprobado tanto por el representante legal del depósito como de la aduana. Y siempre va a estar un agente controlando que no exista o que no vayamos a hacer ninguna operación ni a sacarnos un candadito por ahí. Otra operación que generalmente se utiliza en los depósitos aduaneros es cuando la partida arancelaria como tal nos exige una etiqueta específica. Esto sucede mucho con textiles y con plásticos. Con el tema de plásticos, por ejemplo, la norma exige que si un vaso plástico va a estar en contacto con alimento de consumo humano, debe tener una etiqueta indicando la composición, el importador, la ciudad, el RUC del importador. Y si esta etiqueta no está en el vaso plástico como tal, ¿qué podemos hacer? Generalmente los importadores se asustan y dicen, no, la aduana me va a quitar la mercadería. No hay problema. Se deja la mercadería en un depósito aduanero y se contrata una verificadora como tal o que nos ayude haciendo todo el trámite del reempaque o del etiquetado de la mercancía dentro de un depósito aduanero. Claro que esta operación nos va a implicar un poquito más de tal vez un gasto adicional que no lo teníamos contemplado, pero sin embargo, si nosotros nos podemos hacer un comparativo entre lo que perderíamos versus lo que nos tocaría gastar adicional, pues tal vez sí nos salga mucho más conveniente pagar a esta empresa certificadora para que nos dé etiquetando, nos dé verificando y pues finalmente regularizar toda la importación con la aduana. Entonces, este régimen de depósito aduanero básicamente sí es un aliado estratégico para los importadores porque nos permite pues hacer todo este tipo de movimientos que les comento. Y mientras la mercancía esté dentro del depósito aduanero, yo no voy a tener que pagar tributos aún. La reimportación en el mismo estado. Este régimen es un régimen que permite la importación para el consumo con exoneración de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables que han sido exportadas a condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero y a condición de que todas las sumas exigibles en razón de un reembolso o una devolución, de una exoneración condicional de derechos e impuestos y de toda subvención u otro modo concedido en el momento de la exportación que se hayan pagado. Este régimen
permite la importación para el consumo con exoneración de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables de mercancías que han sido exportadas. El director distrital o su delegado autorizará la reimportación total o parcial con la extensión de pagos de tributos del comercio exterior de mercancías nacionales que hayan salido del país bajo el régimen de exportación. La mercadería a ser importada tiene que ser objeto de la misma que fue exportada con un tema de régimen de exportación definitiva. Estará exento del cumplimiento de las medidas de defensa comercial exigible para un proceso de importación y de la presentación de documentos de acompañamiento y de soporte, exceptuándose el documento de transporte y el certificado de origen. Esto es básicamente en el mismo caso de que yo, por ejemplo, tengo una máquina ecuatoriana, la desarrollé aquí en Ecuador y es una máquina que sirve para encontrar agua. Y es una máquina que cuesta $5 millones. No, es una máquina que cuesta $1 millón. Ahora, ¿qué pasa con esta máquina? Que resulta que me compran la máquina, finalmente se la llevan, pero ven que, o sea, no la tienen que usar para siempre, sino finalmente la van a tener que usar lo que duren los proyectos y se dan cuenta que sería más rentable para ellos o para el cliente, pues alquilarla cada vez que lo necesiten. ¿Qué puedo hacer yo como exportador en ese caso? Puedo hacer frente a la aduana un trámite que implique que esta máquina va a regresar en las mismas condiciones en que yo la envié, que finalmente es una máquina que tiene certificado de origen ecuatoriano, que fue fabricada en el Ecuador, tal vez tiene componentes importados, pero finalmente fue ensamblada y construida acá en el Ecuador y que va a regresar, que no se le hizo ningún cambio. Y finalmente yo la puedo traer, tengo que hacer el trámite de la importación como tal, cruzar la frontera formalmente y presentar ante la aduana esta documentación que implique que yo la facturé, que yo la embalé, que yo presenté un certificado de origen ecuatoriano, pero que está regresando, no se le ha hecho ningún cambio adicional y finalmente se va a quedar acá en el territorio ecuatoriano. Bajo esas condiciones, pues la aduana lo que me dice es, no hay ningún problema, no vas a pagar nada porque finalmente esta máquina fue ensamblada acá en el Ecuador y pues no tiene sentido que un equipo salga y regrese y yo tenga que pagar impuestos por algo que era mío mismo. Entonces, esto es en cuanto a los regímenes de importación que nosotros podemos usar. Si bien es cierto, unos son más comunes, otros no tantos, unos son más complicados, otros no tantos, pero sin embargo tenemos que conocerlos todos porque como vimos en el penúltimo régimen, puede ser una opción, un aliado estratégico que nosotros podemos tener para un tema de costos que financieramente pues puede resultar rentable utilizarlo dependiendo del giro del negocio que nosotros tengamos. Ahora, no sé si más bien ustedes tienen por ahí alguna duda, se les generó alguna duda, tienen alguna consulta para aprovechar estos 10 minutitos que tenemos. O si no, ya podemos dar por cerrada la clase. Esto que nos viene un tema un poquito extenso, que igual es los regímenes de exportación. A todos estamos con ánimos de viernes. Bueno, chicos, entonces les pido revisen el aula virtual. Están ya las tareas ahí cargadas para que por favor no se les acumule. Tampoco tengan ningún retraso en el área, en el tema de la entrega de las tareas, porque me parece que el sistema, una vez que ya está retrasado, se haya cumplido la fecha límite de entrega, ya no les permite subir ni siquiera atrasados. Entonces sí tengan mucho cuidado con las tareas. Buenas noches, ingeniera. Tengo una consulta. Claro, Wilson, cuenta.
Ya, es sobre la tarea 4, la de investigación. Ujú. Hay una parte donde dice los seguros. No le entiendo muy bien a qué se refiere, qué tipo de consulta tenemos que hacer la parte de eso de seguros del ICF, algo así es. No, El no me. CF. Sí. Ujú, sí, o sea, no le Eh, entendí muy bien qué es lo que toca hacer ahí. ya, generalmente los seguros cobran o el cálculo del seguro o de una prima de seguro se calcula sobre la sumatoria del FOF más el flete. Ya, ya, ya. Ajá, ese es el Tenemos que cálculo hacer, que... tenemos que hacer ese cálculo entonces. Eso Ujú. no le entendía muy bien cómo era de hacer. Ah, ya, listo. Sí, es Ya, listo. solamente un cálculo nada más. Ah, ya, listo. Muchas gracias. Ok, pues. Bueno, chicos, entonces demos por terminada ya la clase de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me escriben. Creo que ya todos tenían anotado mi número y si no, les vuelvo igualmente a dejar acá en el chat. Y pues que tengan un excelente fin de semana. Tratan de descansar y el COVID. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Una noches. buena noche con todos. Que pasen muy bien. Hasta luego.